por favor silenciar sus teléfonos celulares. La Facultad de Ciencias de la Universidad Austral de Chile les da la más cordial bienvenida al ciclo de charlas de la Facultad de Ciencias 2017. Saludamos a quienes nos acompañan esta tarde, académicos, estudiantes y alumnos del Liceo Politécnico Pesquero de Mewin, con el profesor John Melgarejo, que nos acompaña. Hoy contamos con la participación de Marilor Guillemín, académica del Instituto de Ciencias Ambientales y Evolutivas de la Facultad de Ciencias de la Universidad Austral de Chile y doctora en Ciencias Biológicas de la Universidad de París, Francia. ¿París 13avo? 13. ¿París 13? Sí, hay muchas. Es especialista en genética de poblaciones de algas, investiga los procesos que causan modificaciones a la diversidad biológica, especialmente en el área marítima costera. Sus estudios se han centrado en entender los procesos, tanto naturales como antrópicos, que afectan la permanencia de las poblaciones de las macroalgas. Esta tarde nos presentará la charla ¿Clonar o no clonar? Un futuro no tan brillante para la agricultura de algas en Chile. Muchas gracias. ¿Está? ¿Me escucha? Sí. Lo siento, es un poco técnico para mí, no tengo mucha experiencia con esto. Ok, primero, muy buenos días, muchas gracias por venir y francamente muchas gracias por venir. No sé si los demás cuando van a llegar lo instalaremos. Sí. Súper bueno que haya un profesor que sea como de la parte más técnica pesquera. Hoy les quería hablar un poco de lo que a nosotros nos ha sido como un poco nuestros pensamientos durante los últimos 10 años, en la fecha más o menos en la cual empecé a trabajar con algas. Cuando empecé a trabajar con algas en 2003, 2004, empecé a trabajar con las algas cultivadas chilenas y francamente se veía como un futuro muy brillante para la acuicultura de alga en Chile. Y hoy en día los resultados que se están dando en los cultivos de algas están haciendo pensar que a lo mejor este futuro no es tan brillante como uno pensaba. Y hoy voy a hablar un poco de acuicultura general y también de un hecho que se está haciendo mucho en la acuicultura de algas, que es pasar por el hecho de clonar las algas para cultivarlos y obviamente qué tipo de influencia esto tiene sobre las praderas naturales y cultivadas. Primero quiero hablar un poco de lo que se llama la revolución verde y la revolución azul, y después un poco de la domesticación de las algas y del uso de la clonalidad cuando uno quiere domesticar. Después de los efectos observados sobre las poblaciones de algas en Chile, quiero hacer un énfasis sobre el pelillo, que es la alga cultivada de manera intensiva en Chile, y después tratar de hablar un poco de cuál futuro para las poblaciones cultivadas de algas. En este caso no tengo tantas respuestas, pero más bien preguntas que a lo mejor sería súper interesante discutir con ustedes, obviamente. Entonces, la Revolución Verde, ustedes la conocen, muchos la han vivido, es la revolución agrícola que tuvo principios en los años 50, es la llegada de todas las grandes técnicas de cultivos intensivos en tierra, nuevos sistemas de irrigación, nuevo uso de insecticidas, pesticidas, nuevas cepas cultivadas y seleccionadas. Y esto obviamente ha generado un importante aumento de biomasa sobre las plantas cultivadas en tierra. Hoy en día lo que se quiere lograr es la revolución azul. ¿Y qué es la revolución azul? O lo que se propone es hacer un cultivo intensivo del borde costero. Todo lo que es playa, zona roquera, pero también todo lo que es las zonas del borde costero continental en general. Entonces, la revolución azul, ¿por qué? No es algo menor, es que obviamente, como saben, nuestra población está en aumento casi exponencial y obviamente hay que dar de comer a estos nuevos humanos, y hay un problema en el cual hay un desarrollo que es bastante limitado de la agricultura en tierra. Primero porque hay un conflicto grande para el uso del suelo y del agua. Por ejemplo, aquí simplemente uno no puede construir viviendas y en el mismo tiempo usar el suelo para agricultura. Y una de las industrias que usan más agua en la tierra, agua dulce, es la agricultura terrestre. Y hoy en día el recurso agua obviamente es uno de los más preciados en tierra. Como ven, estos son los años, desde los años 50, son los años 2010.
y esto es la producción por tonelada, y ustedes ven que la agricultura clásica y de animales en tierra están aumentando, pero este aumento es bastante leve. Las pesquerías, estas toneladas de peces que se capturaron estaban en aumento hasta los años 70, pero ahora, como ven, también las curvas bajan en una planicie y no hay muchos aumentos de capturas de peces. Lo que sí está en aumento en toneladas producidas por años son todo lo que es la acuicultura de tipo algas, invertebrados y peces de agua dulce y de peces de agua de mar. Entonces, en este caso, una de las ideas, por ejemplo, de estos autores, Duarte, es que una solución para dar de comer a estos nuevos humanos podría pasar por seguir aumentando nuestra producción de biomasas de estos organismos marinos. Desde ahí la revolución azul. Entonces, tratar de superar esta producción agrícola un poco más estancada. Si uno habla de domesticación, se conoce muy bien la domesticación de las plantas y los animales terrestres. Aquí les puse unos ejemplos en plantas que conocen muy bien. Estos son los años, desde los últimos 100.000 años hasta el día de hoy. Estamos siguiendo domesticando plantas y animales, en general para comerlos, pero a veces también para cosas más ornamentales. Y como ven, hay distintos momentos en las vidas de los humanos en el cual hubo domesticaciones de las plantas y de los animales. Hace 10.000, 8.000 años hubo una primera ola de domesticación y, por ejemplo, hay plantas de enorme importancia económica hoy, como el maíz, el arroz, el trigo, que fueron domesticados hace bastante tiempo, 10.000, 8.000 años atrás. Hay una segunda ola de domesticación que es más por acá, en los 1.000 años, cientos de años, y en estos casos, estos ejemplos de domesticación corresponden más bien a árboles frutales, pero también árboles, por ejemplo, como el pino. Y tenemos una última ola de domesticación que es algo que se está domesticando hoy o ayer, y en este caso ustedes los conocen también, son muchos tipos de berries, o por ejemplo como aquí el kiwi, que fue domesticado hace muy poco. Como ven, las plantas terrestres fueron domesticadas, muchas de ellas, y los animales terrestres hace mucho tiempo, como unos miles, cientos de años atrás, mientras las algas, los peces y los invertebrados de aguas marinas y agua dulce están en proceso de domesticación desde hace bastante poco tiempo, comparado con los terrestres. Desde hace en general unos cientos de años empezó fuertemente la acuicultura marina, y en este caso, como ven, la pendiente es muy rápida, se están tratando de domesticar rápidamente muchos organismos marinos, y hoy en día estamos tratando de seguir domesticando organismos marinos. Por ejemplo, en Chile hay como programas para tratar de domesticar nuevas algas, por ejemplo, o nuevos invertebrados. Ok, entonces un problema sería entender qué es la domesticación. La domesticación parece simple, uno toma una planta y la planta en su jardín y cosecha por ejemplo, sus semillas. Pero en realidad uno tendría que entender la domesticación como un proceso de coevolución entre algo que domestica, por ejemplo en este caso el hombre, y un otro actor que es lo domesticado, que en este caso va a ser el alga, y en este caso los humanos van a ejercer una presión de selección sobre el domesticado, haciendo que lo van a cambiar de hábitat. Por ejemplo, tomo una planta y lo pongo en mi jardín, entonces mi jardín es un hábitat distinto, y la presión de selección, la sobrevivencia de estos organismos que van a ser domesticados, su crecimiento, su reproducción, van a ser maximizados por el hombre, y nosotros la vamos a poner bajo nuevas condiciones que obviamente nos va a proveer beneficio. Por ejemplo, aquí en vez de cazar, vamos a tener acceso a estos ratones a mano en nuestros jardines. Entonces, sí, realmente es un proceso en el cual el hombre va cambiando el hábitat y la población misma del domesticado para tratar de seleccionar unos rasgos que le interesa, que sea sobrevivencia, crecimiento o reproducción. ¿Qué pasa con la domesticación, por ejemplo, de las praderas de algas marinas? Ustedes tienen una pradera de alga marina, una pradera natural en la cual crecen las algas, y hoy en día en Chile lo que se hace mucho es simplemente ir a estas praderas naturales y cosechar. Ahora, un primer paso del proceso de domesticación es
tener estas praderas naturales pero manejadas. En este caso se van a cambiar un poco el tipo de hábitat, el tipo de presión de selección, porque por ejemplo el hombre puede cambiar la densidad de competidores, por ejemplo remover otras algas, las que no nos interesan, o promover, limitar la cantidad de depredadores. Por ejemplo aquí podríamos sacar erizos o sacar herbívoros. El segundo paso hacia la domesticación es la propagación asistida. En este caso nosotros tenemos que entender cómo funcionan los ciclos de vida de los individuos que queremos domesticar para poder gatillar la reproducción y entonces poder propagarla de manera artificiales y generar cada generación nuestras praderas de algas. Entonces en este caso podemos tener una selección voluntaria o involuntaria de parte de los humanos para rasgos que están relacionados con crecimiento, reproducción, y esto va a depender del modo de propagación. Vamos a ver. Y obviamente en este caso para las algas lo que nos interesaría sería algo que crecería mucho o por ejemplo podría proveer muchos productos químicos que nos interesan. Y obviamente el último paso para el cultivo de la domesticación de cualquier individuo es un cultivo intensivo en el cual, por ejemplo, aquí vamos a cambiar totalmente el hábitat. Aquí, por ejemplo, eran todavía algas creciendo en praderas. Aquí, por ejemplo, ustedes conocen en el pelillo, las enredan en cuerdas, plantan las cuerdas y en este caso el hábitat cambia por total. En este caso estas algas están creciendo en cuerdas. Y obviamente en este caso nosotros tenemos que cada generación plantar estas algas seleccionadas en este nuevo hábitat que por ejemplo son las cuerdas. Entonces en este caso en Chile para muchas algas y muchos organismos marinos estamos todavía cosechando nada más que las praderas naturales. En algunos casos se está empezando a manejar estas praderas naturales. Y en el caso del pelillo estamos ya en propagación asistida y en algunos casos en el cultivo moderno con un cultivo intensivo del pelillo en cuerdas. Ok, para domesticar algas y cualquier organismo entonces hay un momento en el cual hay que... está aquí, en el cual hay que empezar a controlar el ciclo de vida, es decir, hay que empezar a poder generar nuevos individuos a voluntad. Y para esto hay que entender el ciclo de vida de los individuos y poder gatillar esta generación de semillas o esqueje a voluntad. Para el problema de los organismos marinos es que tienen ciclos de vida complejos y esto ha complejizado mucho gatillos de poder tener semillas y esqueje a voluntad, o gametos y nuevos individuos a voluntad. Por ejemplo, si usted quiere domesticar una rana y hay un momento quieren tener nuevas ranas para cultivarlas, van a tener un par de rana y una madre rana que usted puede seleccionar, y estas dos ranas son diploides, es decir, que tienen dos sets de cromosoma, uno que proviene de su padre y uno que proviene de su madre. Ustedes van a tener que entender cómo gatillar la producción de los gametos en los machos y en las hembras. En este caso van a producir los gametos. Ustedes tienen que entender cómo se puede hacer la fecundación, por ejemplo, en un laboratorio. Y ustedes van a poder tener un huevo fecundado y este huevo fecundado da directamente nuevas ranas si ustedes controlan el desarrollo en este caso, por ejemplo, laboratorio. ¿Qué pasa con las algas? Por ejemplo, con las algas es muchísimo más complicado. ¿Qué tienen que entender y gatillar para poder generar algas a voluntad cada generación? Esto es el ciclo de vida de una alga. Es más complejo que el ciclo de vida de esta rana. En este caso, usted tiene un individuo diploide. Es lo mismo que serían las ranas o nosotros con dos sets de cromosoma, uno paternal y uno maternal. Y este individuo, en este caso, se llama tetraesporófitos. Este individuo produce no gametos, pero produce esporas, y estas esporas se fijan en el medio, directamente en el hábitat, y crecen en individuos que son con un solo set de cromosoma, y en este caso se llaman los gametófitos. Aquí está el macho y aquí está la hembra, y estos mismos van a generar los gametos, se van a fusionar y van a generar otras esporas para cerrar el ciclo de vida. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que entender y gatillar para poder cultivar una alga? Bueno, tienen que gatillar
el hecho de que el tetrasporófito tiene que producir sus esporas. Estas esporas tienen que fijarse, estos individuos tienen que crecer, estos gametos tienen que producirse, la fecundación tiene que darse, la producción de estas esporas también tiene que darse hasta el asentamiento de estas esporas y el crecimiento de este individuo. Y todos estos momentos del ciclo de vida lo tienen que entender y lo tienen que poder moldear a su voluntad. Entonces, obviamente hay mucho más pasos y es más complicado poder moldear todo el ciclo de vida. En estas algas, además, es un poco más complicado porque en este caso ustedes tienen distintos individuos. Esto sería como un gameto que creciera hasta un tamaño igual que un adulto de rana. Sería como que sus gametos de la rana sería como una rana normal, ¿no? Y en este caso, los individuos de estas algas, por ejemplo, no se pueden reconocer, son exactamente igual morfológicamente. Entonces tienen individuos que son tan grandes, tan gordos, cuando son en este estado, que cuando son en este estado. Estos serían como un gameto y este sería como estas ranas normales. Entonces, en este caso, el problema es que cuando usted va a una pradera natural, hay una mezcla de esto y usted no sabe realmente en el cual están al frente. Para reconocerlos, se puede reconocer solamente cuando se están produciendo sus esporas y solamente si usted mira los trozos bajo una lupa. Entonces, realmente es muy complicado al momento de querer hacer un cultivo para un grupo de pescador artesanal, por ejemplo. Pero lo interesante de estas algas es que tienen capacidad de reproducción asexual por esquejes. Entonces, esto es mucho más simple. En este caso, si quieren reproducir este individuo, solamente tienen que cortar trozos de ellos, plantarlos y crecen de nuevo. Entonces, en este caso, obviamente, para el cultivo de las algas, dado los complejos ciclos de vidas, lo que se ha tratado es aprovechar la capacidad de reproducción clonal que tienen para poder generar estas praderas cultivadas. Es mucho más fácil. En el caso, por ejemplo, del pelillo o de otras algas rojas, es directamente usado desde el principio de la domesticación, es decir, lo que gatilló el hecho que pudimos hacer cultivos de pelillo es entender que se podía reproducir por esquejes y en este caso entender cómo podíamos sacar los esquejes y plantarlo. Por ejemplo, aquí están como en raya de zanahoria, como en la zona de Puerto Montt. Y en este caso, los esquejes son usados desde el principio de la cultivación del cultivo en pelillo, pero no es la única alga así. Por ejemplo, aquí tienen un cultivo de Euchroeoises en Zanzíbar. Y como ven, es el mismo tipo de producción con esquejes. En otras algas, siempre de manera muy clásica, se han pasado por recolección de espora. Aquí, por ejemplo, usted también a lo mejor lo comen, el nori, en lo que enrolla los sushi. Y en este caso, los nori clásicamente se recolectan las esporas sobre conchas de ostras y después se sembran en las cuerdas, pero hay cultivos modernos ahora en el cual lo que quieren hacer los investigadores es tratar de pasar por una reproducción asexual, es decir, poder tener plantas de nori que producen esporas asexualmente y poder así seleccionar cepas que tienen una característica, por ejemplo, gustativa súper interesante y directamente la pueden seleccionar. Lo que es súper interesante en el caso de los organismos que pueden reproducirse de manera asexual es que ustedes pueden ir a una población natural, por ejemplo, no sé, imagínense un nori y encuentran que hay un nori que tiene un gusto que es súper bueno. En este caso, lo único que tienen que hacer es hacer muchos trozos de este nori y van a directamente seleccionar el rasgos de interés, que en este caso es gustativo. Entonces, es también una muy fuerte, es una muy rápida manera de seleccionar las cepas que a usted le interesan. ¿Por qué hablar de los pelillos? A mí me interesa mucho el hecho de trabajar con algas cultivadas en Chile porque en realidad en el mundo hay muy pocos reportes de la conexión que tuvieron los humanos con los organismos marinos, en particular las algas. Sabemos, por ejemplo, que en Asia hace unos 2000 años, 1000 años ya se estaban cultivando las algas, pero en realidad más atrás en el tiempo conocemos muy bien la interacción de los humanos con las plantas y los animales terrestres, pero no tanto su interacción con los animales marinos. Esto se debe al hecho de que muchos de los sitios arqueológicos que existen de las fechas de las glaciaciones están ahora bajo agua, porque al momento de la glaciación el mar estaba más bajo, entonces los sitios costeros ahora están bajo agua
y además obviamente el hecho de que las algas no dejan fósiles, son organismos blandos, entonces no dejan muchos fósiles. Lo que es súper interesante es que en Chile existe el único sitio arqueológico actual, menos que yo conozco, en el cual hay un reporte que hay una interacción entre los humanos que llegaron a Chile hace 15.000, 14.000 años y que están reportados con un asentamiento en Puerto Montt, y estos humanos ya tenían recolecciones de algas en las zonas de Maullín y Puerto Montt, y en este caso se encuentran en este asentamiento humano algas que están quemadas, que están masticadas y que están aplastadas con rocas, entonces claramente las estaban comiendo y o usando como medicamentos. Entonces sabemos que en Chile, por ejemplo, hay una antigua interacción entre hombres y poblaciones de algas. Ahora obviamente en Chile también hay una interacción en el presente entre el hombre y sus poblaciones de algas. Como les decía, muchas veces es una relación simplística en la cual simplemente van en las poblaciones naturales y cosechan. Pero en el caso del pelío también se cultiva. Entonces, esto de cultivar el pelío hace que en realidad el pelío coexiste en Chile en dos grandes tipos de poblaciones. Si ustedes van en distintos lugares, van a ver dos tipos de poblaciones de pelío. Pueden ver pelío que está creciendo en substrato rocoso, y en este caso van a ver estas algas, así como un pelito rojo, que está creciendo sobre la roca, y en este caso, no sé si ven bien acá, pero hay una especie de disco del cual sale la alga, que es un poco espagueti de alga roja. Y en este caso, el hecho de que tenga un pie, un disco con sus espagueti, este disco que está aquí solamente puede salir de una espora. Esto se debe al crecimiento de una espora, lo que quiere decir que esto salió del ciclo complejo de la alga que ha producido sus esporas, asentamiento entre los diploides y los haploides. En estas poblaciones entonces están pensando que se están reproduciendo de manera sexuales con sus esporas. Pero ahora usted también tienen en Chile estos substratos arenoso, fangoso, todas estas bahías arenosas, también existen en los estuarios muy fangosos, plantaciones, hasta a veces el horizonte de pelíos, y en este caso muchas veces los que han ido, usted pueden caminar encima y son puro esqueje de gracilaria plantados o hasta a veces como un poco adentro del fango. Entonces, en este caso, obviamente, estamos en un substrato que es mucho más amigable para retener los esquejes que para poder tener un asentamiento de espora y un crecimiento de un disco. Entonces, tenemos estos dos tipos de substrato y estos dos tipos de poblaciones. Además, en Chile, lo que hubo desde el principio del cultivo de la gracilaria, que empezó en los años 80 más o menos, es que hubo un boom del cultivo de la gracilaria y empezó con solamente extraer de la pradera natural, y en como 5 años ya había 400, 500 cultivos en todo a lo largo de Chile. Entonces, en realidad, este boom del cultivo de la gracilaria hizo que se empezaron a mover fragmentos de gracilarias por todo lado y a crear nuevos cultivos de gracilaria en zonas donde no había. Y por ejemplo, la zona muy clave es el norte. En esta zona no hay ninguna población que se hayan reportado, al norte de Coquimbo. Y por ejemplo, al lado de Pan de Azúcar hay unas poblaciones cultivadas de gracilarias que claramente se llevaron en camiones, esqueje de gracilaria de más al sur, y empezaron a moverla y aquí a crear estos cultivos en estas zonas arenosas que parecían favorables para el cultivo. Entonces hay una zona donde están las poblaciones más originales y hay una zona donde claramente estas poblaciones fueron importadas por el hombre y plantadas. Ok, nosotros fuimos a estas poblaciones rocosas que están acá y estas poblaciones de las arenas, zonas arenosas, zonas fangosas, y queríamos ver un poco lo que había en estas poblaciones y cómo funcionaban. Entonces primero lo que miramos fue el porcentaje de los individuos diploides, ¿se acuerdan? Son los que tenían 12 de cromosomas, y miramos cuántos eran presentes en estas poblaciones. Cuando uno va en las poblaciones naturales, obviamente va cambiando mucho en el tiempo, en el espacio, pero en general están presentes los dos y muchas veces miti-miti. Lo que quiere decir que sí hay reproducción sexual y sí
hay un shift entre los individuos que son diploides y los individuos que son haploides. Si uno va en las poblaciones cultivadas, aquí fue una sorpresa, tenemos en muchos casos hasta 100% de diploides. Es decir, que en este caso parece que hay como la mitad del ciclo de vida de las algas que está faltando. Y en este caso, en general, encontramos solamente los diploides y no hay macho y tampoco hay hembras. Salvo en este cultivo en el que solamente hay hembras con un poco de tetrasporófitos y no hay machos. También quisimos ver un poco si estos individuos producían esporas, porque están presentes y están creciendo. Entonces, por ejemplo, lo que quisimos saber es qué tanto producen esporas los individuos que están en las poblaciones de roca y los individuos que están en cultivos. Aquí menos sorpresa, los individuos de las poblaciones de roca sí producen muchas esporas, muchos de ellos están en condiciones de producir esporas cualquier momento del año, mientras en los cultivos, como ven, en realidad muchos de lo que está creciendo en el cultivo no produce espora, es puro vegetativo. Y hay solamente trozos por aquí y por acá que todavía siguen siendo capaces de producir esporas. Y también quisimos ver qué pasaba con la diversidad genética de estas poblaciones de roca y de las poblaciones de cultivos. En este caso lo que hicimos fue trabajar con unos marcadores moleculares que son nucleares, no importa mucho, que se llaman microsatélites, y en este caso lo que vimos es que en realidad hay una disminución de las, como son cepas distintas en los cultivos cuando se compara con la población de roca. Cuando usted toma una población de roca, usted ve que cada trozo que toma de su disco es distinto genéticamente a su vecino, que es un poco lo que le están diciendo a ustedes, que cada uno es un copo de nieve. Pero ¿qué pasa en un cultivo? En un cultivo no hay mucho copo de nieve, y aquí por ejemplo tienen un cultivo clásico, los dos cultivos de más al norte, Caldera y la Herradura, y como ven en realidad muchas de las cepas que están plantadas en este cultivo son exactamente iguales, son un clon uno de la otra. En este caso, por ejemplo, 92% del cultivo era un mismo clon, y aquí 84% del cultivo era el mismo clon que en esta. Están a 300, 400 kilómetros de distancia, pero se acuerdan que se movían por camiones, y una de las hipótesis es que se tomaban material de la Herradura para ir a sembrar el cultivo de Caldera, y efectivamente hace mucho sentido porque se encuentran exactamente el mismo clon en esta, que fue probablemente el origen de esta. Entonces, ¿qué pasa en estas poblaciones cultivadas? Bueno, lo que se han hecho en las poblaciones cultivadas, y fue algo muy rápido, en 25 años en Chile, lo que se hizo es una domesticación muy rápida del pelillo, pero esta domesticación no fue sin cambio. Esto generó un cambio súper drástico en los rasgos de historia de vida, en la biología misma del pelillo. En realidad, usted tenía este alga con su ciclo de vida complejo, el famoso tetrasporófito y el macho y la hembra, y en realidad en los cultivos todo este tipo de individuos no existen. No hay macho, no hay hembra. Existen estos individuos, pero en general muchos de ellos son estériles o en realidad no producen esporas. Y entonces lo que se ha hecho es simplemente reproducir de manera clonal estos individuos. Es decir, se cortaron esqueje de estos y se plantaron. Pero uno se puede preguntar realmente, ok, se plantaron esqueje de estos individuos, pero ¿cómo los pescadores pueden elegir plantar esqueje de estos individuos si ni siquiera pueden reconocerlo de un macho o de una hembra? Porque en realidad no pueden ir en una población y decir voy a plantar un esqueje de tetrasporófitos, porque todo eso es exactamente igual. Entonces eso fue como una pregunta que nos hicimos, porque esto parece como un poco imposible para una comunidad de pescadores, realmente muy difícil de poder reconocer esto. Entonces lo que hicimos es hacer un poco de biología experimental. En este caso tomamos pelillo, le cortamos unos ápices y le pusimos a crecer en el laboratorio debajo de distintas luces, en distintas salinidades, en fin, en 4 condiciones distintas pusimos a crecer ápices de unos individuos que eran los tetrasporófitos, que están en negro, los machos, que están en rayados, y las hembras, que están en blanco. Y como ven, en cada una de las 4 condiciones siempre hay uno que crece más, que es el tetrasporófito,
el segundo en llegar siempre es la hembra y los últimos en llegar son los machos. Crecen realmente muy poco, son raquíticos. Entonces, una de las ideas es que a lo mejor por eso estamos viendo muchas poblaciones que tienen tetraesporófitos y no vemos ningún cultivo con macho porque son los más raquíticos. Y hicimos otros tipos de experimentos en el cual de nuevo cortamos las algas, en este caso cortamos trozos de algas que portaban esporas y trozos de algas que no estaban produciendo esporas. Y en este caso lo hicimos para las hembras con esporas, trozos sin esporas, para el macho con esporas, sin esporas, para el tetraesporófito con esporas, sin esporas. Y lo pusimos a crecer en el laboratorio y vimos que tanto sobrevivían y que tanto crecían. Y como ven, aquí tampoco mucha sorpresa, efectivamente cuando uno está produciendo esporas, cual sea el sexo o la fase, es decir, puede ser un macho, una hembra o un tetraesporófito, en realidad uno sobrevive menos cuando produce espora y uno crece mucho menos cuando produce espora. Es decir, que hay un balance, uno puede invertir su energía en producir espora o en crecer, pero rara vez en los dos. Entonces, esto por ejemplo es lo que ustedes pueden ver al final de la estación de verano, por ejemplo, en dos cosas que están uno al lado de la otra. Esto es una población natural y eso es un trozo de un individuo cultivado al lado de este. Y como ven, este es un individuo chiquitito, así como un tipo arbusto. Este es como más un largo plato de espagueti. Esto es solamente un trozo de este individuo. Y obviamente este produce muchas esporas y este produce muy poco. Entonces, ¿cuál fue nuestra conclusión? En realidad, lo que los pescadores están haciendo en Chile es una selección que se llama inconsciente. Es decir, en este caso, ¿qué están seleccionando? Están seleccionando las plantas que son más grandes y que crecen más rápidos. Obviamente porque más grandes se puede hacer más esqueje y se planta más esqueje. Entonces, la selección se hace para los individuos más grandes y más vigorosos y como un producto, subproducto, obviamente se va a seleccionar para los que crecen más, los tetraesporófitos que no producen esporas. Entonces, en realidad, los pescadores seleccionaron por algo que no es voluntario. Ellos querían plantas que crecen mucho, pero en realidad la consecuencia de esto es que ellos seleccionaron como de manera automática los diploides que no producen esporas. ¿Bien? Entonces, esto es la primera parte de la historia, que es lo que pasó en Chile, pero además esta especie fue reportada del otro lado del Pacífico. En realidad fue reportada también, como presenté, en Nueva Zelanda. Y a nosotros nos interesó mucho para saber si era lo mismo, no lo mismo, por qué estaba reportada en Nueva Zelanda. Hicimos un estudio comparativo de las algas de Nueva Zelanda y de las algas de Chile. Y lo que vimos es que en Chile, en realidad, esta alga acaba de llegar. Llegó hace unos 15.000 años, probablemente al final de la glaciación, y esta alga viene de Nueva Zelanda y acaba de llegar en Chile, y obviamente, dado que tuvieron que cruzar el océano, solamente unas cuantas llegaron a Chile, lo que quiere decir que la diversidad genética que está presente en Chile es una mera proporción de la enorme diversidad que está presente en Nueva Zelanda. Entonces, en Chile, en realidad, hay muy poca diversidad genética. Entonces, uno podría preguntarse, ok, esto es el panorama hoy en día, pero ¿cuál es el futuro para estas poblaciones en Chile y de hecho en el mundo? Hay muchas algas para las cuales se están haciendo lo mismo. Entonces, cuando uno pasa de la protoacuicultura, es decir, empezar a tener praderas manejadas naturales, tener un cultivo, pero un cultivo poco extensivo a nivel local, obviamente se van a seleccionar solamente algunos individuos para ser cultivados a nivel local. Además, por ejemplo, si queremos tener un cultivo más moderno, más intensivo, vamos a empezar a seleccionar algunas cepas que son de interés. Entonces, de estos pocos individuos que representaban solamente una parte de la diversidad de las praderas naturales que fueron usados para hacer estos protocultivos, solamente vamos a seleccionar un par de cepas que nos interesan y la vamos a cultivar de manera intensiva. Lo que hace es que paso a paso vamos a crear estos cuellos de botella en el cual estamos usando muy poco de la diversidad de las poblaciones naturales. Por ejemplo, aquí había todo esto, en el protocultivo quedó esto y después en el cultivo final quedó solamente esta pequeña parte de la diversidad genética del cultivo final. Se puede recuperar un poco de diversidad genética, por ejemplo, si hacemos cruzamientos
con las praderas naturales. Obviamente aquí podemos recuperar nuevas semillas de nuevas cepas que a lo mejor tienen rasgos que nos interesan. El problema en el caso de Gracila chilensis es peor, porque en este caso estábamos hablando de usar la diversidad de las praderas naturales y recuperarla, pero el problema que tenemos es que en Chile esto es en realidad algo que es una mera pequeña parte de toda la diversidad, de la diversidad genética, pero ¿dónde está esta? Esta no es Zelandia. Pero en Chile en realidad, como ven, aquí hay muchas formas y aquí en Chile quedan solamente los redondos. Y en este caso obviamente tenemos un pequeño problema en Chile, es que tenemos una selección de una pequeña parte de una diversidad natural que ya era baja. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahora con estos cultivos de algas? Tenemos un montón de organismos que son muy parecidos genéticamente, a veces son clones unos de los demás, y los estamos poniendo en una densidad súper alta unos al lado de los demás. Por ejemplo, aquí ustedes ven desde el espacio, ustedes pueden ver los cultivos de algas, por ejemplo aquí en China, y ven que estos cultivos de algas realmente cubren hectáreas de mar. Aquí es un cultivo de nori, obviamente. ¿Qué está pasando con esto? ¿Cuál es la consecuencia de esto? Es que obviamente estamos aumentando la vulnerabilidad a las enfermedades, a los epífitos y a los herbívoros. Ponemos muchas cosas muy parecidas en una densidad súper alta. ¿Y cuáles son las consecuencias que ya se están observando en el mundo? Es que, por ejemplo, los cultivos más antiguos y que se han manejado más, los cultivos de nori, ya desde hace unos 5 o 6 años atrás están plagados por muchas cosas. Están plagados por bacterias, cianobacterias, hongos, diatomeas. Y entonces estos cultivos ya están atacados por muchas enfermedades y también herbívoros. Que es lo mismo que ha pasado en planta terrestre, obviamente. El problema que tenemos es que en planta terrestre, obviamente cuando estaba pasando estos tipos de impacto, podemos tratar de controlarlo, por ejemplo, poniendo insecticidas. Ahora en el mar es un poco más difícil, por ejemplo, de controlar el medio ambiente. Por ejemplo, en los cultivos de pelillo, ¿qué puedo hacer? Puedo tomar un frasco de 50 litros de herbicida y ponerlo en la playa. ¿Ves que algunos pescadores lo quieren hacer? Ya han preguntado qué tipo de herbicida pueden poner. No es como que quieren elegir el buen tipo de herbicida o el buen tipo de producto químico para poder, por ejemplo, sacar los herbívoros. Entonces, el problema de esto es que obviamente el control de estos ya no es muy bueno en tierra, pero es muy malo en el mar. Y además en el mar obviamente no tampoco controlamos muy bien los transportes. Entonces, hay muchos transportes a larga distancia, los corrientes, las algas pueden a veces flotar. Entonces, en este caso pueden tener fácilmente invasión y obviamente cuando llega esta alga en un nuevo hábitat puede entrar en competencia con los organismos locales. Como entonces estas algas cultivadas pueden volverse organismos invasivos. Ustedes saben también que esto puede tener un costo para el medio ambiente. Hecho que las praderas de algas se vuelven cada año más plagadas con enfermedades, obviamente tiene un alto costo para las empresas. La empresa que fueron más estudiadas son el nori, así que vamos a seguir con el nori. Por ejemplo, ¿cuáles son los tratamientos que se han propuesto para el nori? 2 tratamientos que son los más comunes, ustedes los comen, es sacar el alga, porque están creciendo en cuerda siempre en el mar. Pero lo que han visto es que si saco el alga, las dejo secar un par de horas, como en una marea baja, y las pongo en el mar de nuevo, esto hace que hay menos enfermedades en estos nori. Eso, en este caso es un sistema que levanta el alga, lo deja así unos 3 horas y lo baja de nuevo en el mar. Obviamente eso es costoso porque usted tiene que ir en barco, levantar sus algas por 3 horas, ponerlo en el mar de nuevo y hacerlo por hectáreas. Otro tipo de tratamiento que se está proponiendo es hacer un baño de ácido diluido, y en este caso pasan la cuerda de nori en el ácido, y esto hace que se saca un poco las diatomeas y también las bacterias que están cubriendo este nori. Esto también tiene muchos impacto ambiental, pero por ejemplo en China se acaba de votar una nueva ley en la cual ya no se puede usar ácido sulfúrico, que obviamente era el más barato y era lo que los chinos estaban usando para bañar sus algas hasta unos años atrás.
ahora se están haciendo baños con ácidos que son un poco menos peligrosos. Estos, como les dije, tienen un alto costo. En algunos casos, por ejemplo, los cultivos que fueron plagados con diatomea en el nori entre 2011 y 2013 no tuvieron mortalidad, pero tuvieron, y tampoco el problema de crecimiento, pero el precio de venta bajo de 2/3, es decir, que se podían vender el nori a 1/3 de su precio anterior. Y para algunas enfermedades nuevas, como una que se llama el punto verde, en el cual se infecta el alga y casi se ve como se empieza a aparecer huecos y el alga al final como se deshace en el agua de mar. Y entre 2012 y 2014 tuvieron mucha enfermedad del punto verde y en estos cultivos muchas algas murieron, 1/3 de la producción se perdió y además tenían que tratar con ácido y esto es hasta 12% del precio de venta. Entonces, realmente es un costo muy alto para el tratamiento. En Chile, ¿qué pasa? Obviamente tenemos el mismo tipo de problema, tenemos un desafío con control de epífito en el pelillo. En población natural, no digo que las algas están felices y libres de totalmente de epífito y enfermedades, pero en general se ven bastante bien. En los cultivos, por ejemplo, esto es una alga cultivada en el norte, como pueden ver, algunas están totalmente cubiertas por epífitos. Y obviamente esto hace que haya un efecto negativo, tanto en crecer como en la calidad, por ejemplo aquí del producto que se extrae de esta alga, que es el agar. Entonces en estos cultivos del norte se han puesto un estudio en 2006 y se han visto hasta 35 especies de epífitos en el mismo tiempo en estas poblaciones cultivadas. Entonces en realidad los talos están cubiertos de epífitos, de distintos tipos, como ven, costras, hilos, distintas especies de epífitos. Entonces aquí como voy más con preguntas que con nuevas ideas, pero en realidad muchos de los cultivos de algas se han dicho que son súper poco impactantes para el ambiente, entonces que se podrían realmente promover de manera súper positivas para los pescadores, como por ejemplo aquí lo que decía la FAO. Y también se han dicho que en realidad estos cultivos de algas son success story, es decir, uno empieza a cultivar algas y le llega el dinero muy rápidamente. Entonces estas pequeñas comunidades de pescadores podían empezar estos cultivos de algas muy rápidamente y podían llegarle bastante dinero en poco tiempo. Entonces, solamente para ver un poco el success story de Capa-ficus. Capa-ficus es una alga que tiene como zona de origen Filipinas. Y es una alga roja, sí, yo sé que a veces se ven un poco verde, pero es roja. Dado la facilidad de cultivo que hubo, se empezaron en los años 70-90 a hacer cultivos en distintas zonas tropicales de agua caliente en el mundo. Y como ven, se pusieron nuevos cultivos en islas del Pacífico, en costas de América del Sur, en costas de África, en costas de Asia. Y todas estas pequeñas comunidades de pescadores empezaron a cultivar Capa-ficus. ¿Por qué es una success story? Veamos 3 casos. En Maldivas, el cultivo se empezó con 5 kilos, es un balde de algas. Después de un año se recolectó 150 toneladas. Es realmente enorme. Entonces, con muy poca materia prima, usted puede producir un montón de biomasa. Entonces, obviamente, un interés grande con sacar un balde de algas, usted puede empezar un cultivo, que es bastante valioso. En este caso, obviamente, usted bien entiende que la diversidad genética a cultivar algas con 5 kilos de algas es casi cero. Todo el mundo empieza a hacer un clon de sí mismo en el primer año, porque simplemente no hay casi nada al principio. De acuerdo, y también se empezaron cultivos en otra parte. Por ejemplo, en Brasil se empezó a cultivar porque esta alga estaba bastante bien vista y tenía como buen rendimiento. Y obviamente se empezó a cultivar, pero el problema, por ejemplo, en el caso de Brasil, que se cultivó con una introducción ilícita, en el cual, por ejemplo, la alga pasó sin cuarentena y ahora está empezando a invadir costas de Brasil y entrar en competencia con otras algas. Entonces, por ejemplo, en Brasil tenían una buena ley de cuarentena, pero por ejemplo en este caso los pescadores son solamente 5 kilos, pasaron por la manga la ley de cuarentena y empezaron el cultivo sin esto. Dejaron directamente de las Maldivas en el agua. Por ejemplo, en Hawái también se empezó a cultivar
Ahora en Hawái tienen bastante problemas porque estas algas están cubriendo los corales y es súper competitiva y está empezando a asfixiar muchos de los corales. Ahora en Hawái lo que están empezando a hacer es un cultivo de erizos que ponen sobre las algas que están sobre los corales para poder controlar las poblaciones y está funcionando bastante bien, de hecho. Pero obviamente ahora el costo es mayor porque tienen que cultivar el erizo para controlar el alga. Y por ejemplo en Filipinas, pero en muchísimas más cultivos de Cavaficus, el problema es que desde hace unos 5 años están perdiendo un montón de la productividad porque están plagados por una nueva enfermedad que se llama Ice. Y estas algas simplemente como que pierden su pigmento y se deshacen en el agua del mar. Entonces el problema es que fue un suceso, pero efectivamente el problema es que no duró mucho. Y ahora están provocando distintos tipos de problemas como invasión, efectos sobre las praderas naturales de alga, sobre corales, y en algunos casos obviamente ni siquiera están dando el rendimiento que uno podría esperar de estas praderas. Entonces, ¿ahora qué? Es más una pregunta para usted porque ahora qué no sé qué hacer. Ahora qué, en Chile hay mucho interés para seguir trabajando con el pelillo, pero también hay problemas con el pelillo en el cual el rendimiento ya no es igual como en los años 80, las praderas parecen ser también plagadas de epífitos, en algunos casos. Por ejemplo, ahora en Puerto Montt desde hace 2 años tienen perineris que les comen todos los cultivos. Entonces el problema es que plantar las algas, para tener estos problemas no hay rendimiento al final y al final los pescadores están desechando el pelillo. Pero en realidad hay muchas empresas que piensan que podrían sacarse provecho del pelillo todavía. Entonces, unas cosas que podríamos hacer, podríamos tratar de desarrollar variedades mejoradas. Por ejemplo, tratar de seleccionar unas variedades que sean como más aptas a resistir a estas enfermedades, o por ejemplo podrían producir aún más biomasa o producir más productos químicos. Por el momento en estas algas no se ha empezado con selección de algunos rasgos de interés, solamente se toman lo que hay y se plantan. Entonces podríamos empezar con esto, por ejemplo. También podríamos tener nuevos protocolos de contingencia, por ejemplo, para tener mejor cuarentena o para tener como unas maneras para que las poblaciones cultivadas que vamos a hacer tengan menos impacto a las praderas naturales, para guardarlas la más como intacta posible, para poder después devolvernos esta diversidad genética por si la necesitamos. ¿Por qué no? Tampoco hay nada hecho realmente en el caso del pelillo para tratar de ver cómo podemos limitar estas interacciones. En general, las praderas naturales están acá y el cultivo está acá. Entonces, no hay cómo que el cultivo no tiene impacto sobre la pradera natural. Podríamos tratar de limitar la pérdida o recuperar diversidad genética, pero ¿dónde? Algunos están pensando, ok, entonces podríamos ir a buscar semillas, esporas, en vez de cortar esqueje. Es más difícil, pero podemos. Pero algunos están preguntando, ok, pero ¿dónde vamos a buscar semillas si en genética de diversidad en Chile hay muy poco? Ahora les estoy diciendo al tiro porque desde este año hay unos grupos de la zona central de Chile que quieren ir a buscar algas en Nueva Zelanda para recuperar diversidad genética del pelillo. Entonces, el problema, ¿qué hacemos con estas algas que provienen de Nueva Zelanda? ¿La podemos poner realmente en las playas chilenas? Probablemente no. Hay que tener al menos procesos de cuarentena, pero aún así las algas de Nueva Zelanda no son cultivadas, son praderas naturales, mientras la población en Chile, en los estuarios, ya están seleccionadas para este hábitat. Entonces, a lo mejor vamos a importar algas que ni siquiera van a crecer bien en este hábitat. Una de las soluciones es reintrogresar diversidad genética haciendo un cruzamiento con unas de Nueva Zelanda con las de Chile que ya están adaptadas a estos cultivos de pelillo, que es una buena idea en sí. Igual tenemos dificultad para gatillar los cruzamientos, pero podríamos hacerlo. Pero tenemos un problema, porque estamos seleccionando cepas que son estériles. Entonces, estas cepas ya no se pueden cruzar con nadie porque ya no pueden producir esporas. Entonces, el problema es que podríamos generar cruzamientos, pero tenemos una limitación, que es que a cada generación se están esterilizando cada vez más los cultivos en Chile. Eso no es para nada novedoso. Por ejemplo, un cultivo asexual que se conoce súper bien, que es la papa. Hoy en día las papas cultivadas de manera intensivamente no son capaces de dar flores reproductivas
y simplemente la diversidad genética es limitada a estas cepas que son en las zonas de origen de Perú, que no fueron cultivadas de manera intensivamente. Entonces el problema es que recuperar, por ejemplo, diversidad genética en algo que se reproduce de manera sexual es difícil porque no lo podemos cruzar con nada. Y obviamente tenemos que tener a lo mejor nuevos protocolos de control de plagas. Como les digo, algunos pescadores ya están preguntándonos qué podemos hacer, qué producto químico puedo echar en esta playa para deshacerme de los epifitos, para deshacerme de las perineris, para deshacerme de distintos tipos de plagas. En realidad es muy difícil decir a un pescador que sí puede echarle 50 litros de herbicida en la playa de Puerto Montt. Es decir, al menos yo no quiero realmente hacer esto. Podríamos como pensarlo de manera un poco más optimizada. Pero en fin, el problema que tenemos es que estamos en una encrucijada en el cual realmente hay muchos interés en hacer crecer el pelillo y se cree que es un cultivo que todavía puede tener alto rendimiento, pero no sabemos dónde recuperar diversidad genética y cómo recuperarla, y tampoco sabemos muy bien cómo generar estas nuevas metodologías de cultivo para que podríamos como limitar esta pérdida de diversidad y poder como generar un mejor cultivo y una selección de cepa que nos interese. Una de las soluciones, no sé si es por ejemplo hacer un poco lo que están haciendo ahora con árboles frutales en África. Lo que están proponiendo es que se haga de manera como muy local, que cada comunidad tenga sus cepas que vaya a domesticar, y entonces en este caso se mantendría una diversidad porque cada localidad tendría sus cepas domesticadas y las podría vender, las podrían intercambiar. El problema es que al momento que llega una grande compañía, por ejemplo, va a comprar la cepa más que va a dar, por ejemplo, más biomasa o el rasgo más importante, el gusto de la fruta, y todas las otras cepas se van a olvidar. O sea, igual hay un problema de balance entre el ingreso de plata y el hecho de que las pequeñas comunidades pueden seguir domesticando sus cepas. En Chile por el momento no hay muchos, al menos limitaciones, se puede intercambiar la cepa, hacer un poco lo que quiere con las algas. Entonces solamente para dejarle un poco esto, y sería bienvenido si me pueden dar más ideas, porque en realidad hay muchas problemáticas que se están abriendo y en este momento solamente hemos planteado el paisaje, pero no es un paisaje muy positivo o no 100% positivo, y realmente ahora necesitamos avanzar un poco en esto. Y solamente para decir que obviamente ni siquiera entrando obviamente todo esto en esta diapositiva, pero que quería agradecer a todos los que han trabajado en los proyectos que sean de Francia, de Brasil o de Chile obviamente. Y también a todas las comunidades de pescadores que siempre nos dejan sacar un par de cultivados por aquí y por acá dentro de sus praderas, que ahora por ejemplo están comiendo por perineales. Pero en fin, muchas gracias de verdad a ellos, son en general súper ayudadores, súper simpáticos. Y muchas gracias a ustedes. ¿Tenemos tiempo para las preguntas? Poquito. Poquito. ¿Tienen preguntas? No. Gracias. No me quiero quedar me llama la atención, de hecho, el cultivo de algas en Chile, ¿cuán desarrollado está? ¿Cuántas especies de algas se cultivan? 1,5. ¿El pelillo y cuál? Una que es realmente cultivada, que es el pelillo, y la segunda, que está en proceso de domesticación, es macrocystis. Porque realmente están haciendo un montón de esfuerzo en macrocystis y están tratando de generar en laboratorio los machos y hembra, y entonces lo que van a proponer pronto van a ser como cuerdas con semillas, por ejemplo, que tú podías tirar al mar, y ellos te van a poder proponer cada año generar esporas de macrocystis que tú vas a poder tirar al mar. Y también están tratando de seleccionar cepas de macrocystis que sean como, no sé, súper grandes, que produzcan mucho polisacáridos. En el caso de los macrocystis era más bien para hacer alcohol. Para hacer Ninguna de las 1,5 no son comestibles. La 1,5 no se comen mucho. Esta la comes de vez en cuando en tu gelatina
y en tus platos preparados y en jalea, en tus cremas, sí, pero esta efectivamente no la comes en ensaladas y la macrocystis tampoco. Pero los abalones lo comen, hay muchas pescas artesanales de invertebrado que por ejemplo están usando el macrocystis como comida. Entonces, pero no lo comes directamente. Pero necesitas biofuel para tu agua. ¿Sí? ¿Aló? Bueno, gracias por la información, está interesante. Yo trabajo en educación hace como 20 años, más o menos. Y siempre hemos visto el tema del cultivo del peligro, que es muy antiguo, tremendamente antiguo. Entonces, siempre se pensó que el peligro ya tenía un precio que ya no vale la pena cultivarlo. Eso, ¿cómo está el tema de la demanda del producto? Porque en el fondo valdrá la pena hacer todo esto que usted plantea, de ver cómo solucionamos el tema del desgaste genético y todo eso, para la demanda del producto. Hay dos cosas. El problema del precio. El precio bajó muchísimo cuando Asia empezó a cultivar sus especies de Gracilaria, porque obviamente el precio de la mano de obra es más barato en Asia que en Chile. Entonces, en este caso, igual estamos esperando que el precio de la mano de obra va a ir siguiendo aumentando en Asia y se va a lo mejor a normar un poco todo esto. Pero efectivamente hay países en el cual se están cultivando Gracilaria en un precio que no es competitivo, porque simplemente la mano de obra es más barata. Igual en Chile hay que decir que muchos de lo que se vendía al exterior, que era el precio base que se recuperaba, era la materia prima seca. Y en realidad la extracción del producto que vale la pena, que es el agar, se hacía afuera. Entonces el problema es que la plata que recuperaba Chile para su Gracilaria era muy poca, era la materia prima, y la mayor parte de la plata de venta de agar la podía tener, por ejemplo, Irlanda o Japón, que es donde se importaba mucho. Ahora se están implementando pequeñas plantas de extracciones de agar directamente en Chile. Yo creo que esto es mejor porque obviamente deja más fondos directamente en Chile y no hay exportación de materia prima. Y también hay una limitación, a lo mejor, que estas praderas sí efectivamente a veces tienen bajo precio de venta, pero del otro lado nunca fueron seleccionadas por tener mucho agar, por ejemplo, crecer mucho. No sabemos, a lo mejor haciendo un pequeño esfuerzo de selección podríamos tener cepas que podrían producir más agar. Por el momento jamás se ha intentado, solamente se está tomando lo que hay. Entonces, igual hay a lo mejor esperanza, y también yo creo que de todo modo sigue siendo un alga que tiene una importancia para los pequeños cultivadores, simplemente porque si uno tiene una playa puede plantar un cultivo y a lo mejor el precio no es tan alto, pero suma al ingreso familiar. Pero suma al ingreso familiar, porque realmente estos cultivos de algas, y de hecho la recolección de alga en Chile, esto es un ingreso para las familias más pobres del país. O sea, estas familias de pequeños pescadores de orilla son los que tienen menos ingresos en el país. Entonces, en realidad, aún así que el precio de venta no sea muy grande, yo creo que todavía hay mucho interés para que estas comunidades puedan, si quieren, generar un cultivo mejor de esta Gracilaria. Ahora estoy de acuerdo que el precio de venta de la materia prima es muy bajo. Ahora. Sí. La otra pregunta es que, ¿por qué si hay necesidad de hacer mayor producción, de tener mayor producción, por qué no hay un centro proveedor de esporas que entregue a los sindicatos, por ejemplo? Hay. No es un centro mayor, pero existe y está en Ancud. Son cultivadores de Gracilaria y ellos mismos sembran las cuerdas y uno puede ir a comprar cuerdas sembradas. El problema es que obviamente comprar una cuerda sembrada es mucho más caro que ir a buscar en la playa al lado un poco de pelillo para plantar.
Entonces, el problema es que yo creo que todavía no hay un centro en el cual el precio es competitivo y están produciendo muy poco a un precio que no es válido para los pescadores, por ejemplo, de la zona de Puerto Montt, están al lado, pero francamente es más fácil para ellos tomar lo que hay en la playa y plantarlo que estar guardando y tomando esas cuerdas, que funcionan muy bien. Debería haber como una política del gobierno del Estado para financiar estos proyectos. ¿Y cuántos proyectos se financian sin retorno? Si esto es un beneficio para la comunidad. Sí, bueno, hay... Tenemos 400 millones de dólares o más en un puente y todavía hay, imagínense una tremenda inversión. ¿Cuánto se podría haber hecho para potenciar el cultivo de agua, por ejemplo? Debo decir que existen estos pequeños proyectos desde el año pasado, que son estos proyectos de repoblamiento. Y por eso ahora hay más interés y hay algunas comunidades de pescadores que quieren como tratar de ensayar con cultivos un poco más manejados de gracilaria usando estos pequeños proyectos de repoblamiento. Pero efectivamente no hay mucho apoyo del gobierno para, por ejemplo, lanzar grandes programas de mejoramiento acuícola. En general lo hacen las mismas comunidades de pescadores o algunas empresas privadas. Sí. Y nosotros en general, acá siempre se habla de cultivo de algas o de cultivo de crustáceos, pero en realidad lo único que tenemos cultivo de algas es el peligro. Yo me inclinaría más por el cultivo de microalgas que por las macroalgas. Hubo intentos, pero en realidad no están... Bueno, hubo mucha publicidad alrededor del cultivo de microalga porque producen muchas aceite y el biocombustible parece ser más fácil de sacarle a la microalga. Y de hecho había unos intentos para plantar microalga en el desierto, en cubetas en el desierto. El gran problema que tienen es como que aparentemente estas cepas que producen mucho lípido no producen tanto lípidos. Entonces, en realidad, los reactores para producir el biodiesel no eran tan rentables. Y segundo, porque hay mucho más inversión en este caso, no es como plantar un perillo. Pero en Alemania son los productores de biocombustible están en Alemania, ¿no es cierto? También hay varios en Estados Unidos. ¿Están trabajando con alguna cepa que sea distinta? Sí, entonces sí, han seleccionado cepas que son especiales para crecer con más lípidos y que dan más biodiesel. El problema con la microalga es que usted tiene un reactor en el cual están girando su microalga bajo el sol y están creciendo, pero el problema es que si hay una contaminación, la cepa que ustedes están cultivando a lo mejor la arrasa la nueva cepa contaminante en muy poco tiempo. El problema es que lo que tienen ahora es un problema de contaminación y tienen dificultad para siempre tener la misma microalga en selección creciendo, porque de vez en cuando llega una otra y arrasa con el cultivo de microalga. Por el momento, aparentemente, los reactores abiertos son mucho más convenientes porque son más baratos. No está tan funcional. En los reactores cerrados es más fácil, pero da menos biomasa, son reactores chiquititos. Entonces, los reactores abiertos es un poco más difícil ahora, están teniendo bastantes problemas esta empresa. O sea, no es tan rentable como se pensaba en realidad, pero sí se puede hacer. Y en Chile había muchos intereses en Atacama. Sí, totalmente. Yo creo que hay que seguir trabajando en esa línea. Probablemente. El biocombustible es como más barato. Mucho más barato. Comparado con el petróleo, así como hay que buscar una alternativa. Se está ganando del maíz argentino. Sí. Ahora se está tratando un poco de macrocistis, justamente. Sí, también. Macrocistis es una mejor especie para esto, aparentemente. ¿Y cultivarlas? En esto está. Y ahora la están sacando, la están arrasando bien, están cortando la base. Sí, la están arrasando. Tremendo daño ecológico. Sí, la están arrasando en la población natural. Mejor no decir que tiene propiedades porque no. También intentaron con la luga de hacer domesticación, pero están arrasando la población natural más que cultivándola todavía. Pero hay pequeños proyectos y hay cosas. Nosotros somos de Beduín, sí, ya sabemos. Sí, hasta Punta Arenas y los canales están. No sabemos qué es lo que va a pasar. Tampoco. Sí, estamos de acuerdo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Queremos agradecer a la doctora Mariflor por la presentación, a todos ustedes por asistir y también a los alumnos del Liceo Politécnico Pesquero de Mewin.
Y los dejamos invitados para la siguiente charla, que es el próximo jueves 11 de mayo con la doctora María Elena Silva, que presentará el tema Más allá de la coagulación, el rol de las plaquetas en la regeneración. Ella es del Instituto de Farmacia. Así que muchas gracias y buenas tardes. Muchísimas gracias por venir.